Y vamos a escuchar ahora la conferencia de la doctora Rosa Verónica Peinado, a la vez organizadora del evento y conferencista. Al parecer muchos la conocen, muchísimos, pero tomaremos el tiempo de presentarla. La doctora Verónica Peinado es doctora en Letras Clásicas por la UNAM. Se ha desempeñado desde hace varios años como académica en diversas instituciones educativas, tales como la Universidad Pontificia de México, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Instituto Sapiencia, la Facultad de Psicología de la Autónoma de Querétaro y el CIDEM en el área de literatura y lengua griega y latina y enseñanza del español. Tiene diversas publicaciones en el área de literatura griega, las variantes del mito, Eurípides, el dominio de la pasión, razones y sin razones del infanticidio de Medea, la verdad en el infanticidio de Medea, también en el campo de la filología, del mitos al mito, puntuación y acentuación, los báculos de la lengua escrita, y en el terreno de la filosofía socrática, la prueba de virtud de Erómenos, Alcibiades, el fracaso filósofo de Sócrates, la Universidad Popular Mexicana, una misión socrática, así como los libros La pederastia socrática, Del deseo a la filosofía, Dolor y sufrimiento en la Grecia antigua y La decisión de Aquiles. Sus 3 líneas de investigación son corrientes y generaciones en la historia de la literatura, los recursos filológicos de la literatura y enseñanza de las lenguas griego, latín y español. Cedemos la palabra a la doctora Peinado. Muchas gracias. Me dicen si se escucha, porque en la mañana ya llevaba yo 2 minutos, 5 minutos y no me habían dicho que no se escucha. ¿Se oye? ¿No? ¿Más fuerte? ¿Más cerca? ¿Está bien? A ver, ¿así? No más. Más alto, ajá, más alto entonces. ¿Así? ¿Escuchan? Bueno, pues vuelvo a agradecer, sí, ya lo hice en la mañana, pero vuelvo a agradecer al CIDEM, a los ponentes y a ustedes, público, por su interés, ¿verdad? Por mostrarme que esta inquietud que dio origen a este coloquio, pues no es solo mía. Sí, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar de la literatura griega, en especial de algo que me molesta mucho. Siempre les digo que mis artículos o mis conferencias salen de un coraje que me da, del odio que me da, ¿no? Entonces, ¿qué me da mucho coraje? Me da mucho coraje que la literatura griega sea tomada como educativa, en el peor sentido de la educación, en el sentido moral, en el sentido aleccionador, en el sentido de proveedor de paradigmas o modelos de virtud a seguir. ¿Sí? Eso nos coloca en una posición como lectores, que es lo que decíamos en la mañana a propósito de la cita de Pascal David. Pero esta posición ante la literatura griega no es solamente a nuestros ojos modernos, es una cuestión que empezó en los griegos mismos. Hay un señor que se llama Henri Marrou, es un especialista en educación griega, y me parece que él lo dice de manera muy exacta. Les voy a leer la cita. Dice, en su libro que se llama Historia de la Educación en la Antigüedad: la epopeya no fue estudiada primordialmente como obra maestra de la literatura, sino porque su contenido la convertía en un manual de ética, en un tratado de ideal. Y luego el mismo Marrou hace una aclaración pertinente. La obra de Homero no fue concebida para ser paradigma de la ética caballeresca, sino que los griegos, buscando una ética que sirviera de modelo para su sociedad, la encontró en esas obras. Agreguemos que el argumento se invierte, o por lo menos es de doble interpretación. Es por esto que la ética caballeresca ocupaba el ideal de la vida griega, y por lo cual Homero, en calidad de eminente intérprete de este ideal, fue escogido y mantenido como texto básico de la educación. Y efectivamente, es lo que los niños estudiaban. Era un himno, la Ilíada y la Odisea, que los niños repetían en la escuela, así como nuestro himno nacional. Bueno,
Y no solamente es un problema de la épica, como dice Marrú, esto se extiende a toda la literatura. ¿Sí? Yo doy clases aquí en el CIDEM de literatura y tengo que estar todo el tiempo un poquito peleando con esa posición con la que se llega, ¿no? Los alumnos, de ver en esos personajes puros héroes y heroínas que hay que admirar. Sí, me parece que la literatura no es para eso. Y lo que yo vengo a decirles aquí es que esta concepción, este acercamiento, esta forma de ver la literatura, lo que refleja es nuestra posición metafísica, nuestra posición del pensamiento metafísico. Este pensamiento metafísico lo defino rápidamente, ¿sí? Es una forma de ver los fenómenos o prácticas humanas con dualidades, ¿sí? Con opuestos. ¿Es bueno o malo? ¿Sí es bello o feo? ¿Sí es pertinente o no? Entonces, eso es lo que refleja, ¿no? Esta querer encontrar modelos de virtud en la literatura. Y esta práctica, esta unión, esta obsesión de ver la literatura desde el punto de vista metafísico, yo creo que todo el mundo sabe de los personajes griegos quiénes son los responsables, ¿no? Platón y Aristóteles. Yo creo que todo el mundo ha escuchado o todo el mundo sabe lo que es la República, el diálogo muy famoso de Platón, donde él nos enseña lo que sería su ciudad ideal. Y aunque él lo dice muy claramente, es una ciudad ideal, pues a los lectores se les olvida y lo tomaron como si fuera, real, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo sé que la mayoría sabe el juicio que Platón y Aristóteles le hicieron a la poesía, a la poiesis, a lo que le llamamos nosotros literatura, pues aún así les quiero compartir unas citas específicas de esa obra que les digo que se llama La República, en griego la Politeia, para que se molesten igual que yo, para que se indignen. Bueno, primero déjenme les digo, ¿verdad? Que aquí también hay un antecedente, también que plantea el pensamiento metafísico de Platón, con dos vocablos, mito y logos, ¿sí? Que yo trabajo en un artículo. Esta palabra, yo trabajo en ese artículo que inició siendo sinónimo, mitos y logos era lo mismo, y lo podemos comprobar perfectamente en la Ilíada y la Odisea. Sí, pero bueno, fue poco a poco desvirtuándose y Platón dio el tiro final, el tiro de gracia. Sí, entonces bueno, aquí para Platón los mitos son historias, como vamos a ver, mentirosas. Entonces les leo, está Sócrates y su interlocutor platicando, ¿no? ¿Qué van a hacer? Para empezar, deben tener un guardián, y ese guardián, pues qué casualidad, tiene que ser un filósofo, ¿sí? Y luego siguen indagando qué otros elementos debe tener esa ciudad ideal, y llegan a la parte de la educación de los niños, y ahí es donde entra esto, y le dice Sócrates al interlocutor: ¿has advertido que lo primero es contarles historias a los niños? Mitos. Ahora bien, estas historias, mitos, no son en conjunto sino mentiras. Y continúa preguntándose: ¿no será un proceder ligero el de permitir que los niños escuchen cualesquiera historias y que reciban en su espíritu opiniones que, por lo común, serán contrarias a las que, en nuestro juicio, deberán tener cuando alcancen mayor edad? ¿Sí? Si notan ustedes, ahí está mostrándonos totalmente, ¿no? su juicio a las historias, a estas historias que las mamás y las nodrizas contaban a los niños. Y le contesta el otro personaje: de ningún modo lo permitiremos. Lo primero, por tanto, será vigilar a los hacedores de historias, y si las hicieran buenas, las aceptaremos, y si no, las rechazaremos. Notemos entonces, por un lado, este juicio moral, ¿verdad?, de que si son buenas, son malas, y un adjetivo muy importante que introduce Platón a la palabra mitos, a la palabra historias, que es la cuestión de la falsedad. ¿Sí? Ajá, como definición de literatura actual, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, ahora debo decirles, les repito, estas historias a las que se refiere Platón hasta este momento son esas historias que las madres y nodrizas contaban a los niños, ¿sí? Como se hace en la actualidad. Y a esas historias les llama historias menores. Y hay otras, a diferencia de las que serán historias mayores. ¿Y cuáles son estas historias mayores? Explica Sócrates.
las que han contado Hesiodo y Homero y los demás poetas. Son ellos los que han compuesto, para entretenimiento de los hombres, esas historias falsas que se cuentan de antiguo y aún hoy. Y entonces su interlocutor pregunta, dime qué hay que censurar de ellas. Y Sócrates responde, lo que ante todo y sobre todo hay que censurar allí es cuando se miente sin decoro. Para Platón la poiesis es por excelencia mentirosa. Y lo es en tanto toca otro fenómeno, en cuanto se liga con otro fenómeno, también metafísico, que es el tema de la religión y de los dioses. Y cuando se le pregunta a Sócrates en qué consiste esto, en el mentir sin decoro de los poetas, contesta Sócrates, en que nos representan a los dioses y a los héroes de mala manera y no como son. Así que la primera de las leyes y las reglas que concierne a los dioses y a la cual deberán atenerse los que dicen tanto discursos como estas creaciones, poiesis, será la siguiente. La divinidad no es causa de todas las cosas, sino tan solo de las buenas. Y otra cita que está muy buena. Ajá. Y otra cita también muy interesante en el mismo sentido de los dioses es la mayor falsedad y con relación a los entes supremos la que profiere Hesiodo, mintiendo y noblemente sobre los actos que, a dicho suyo, cometió Urano y la venganza que contra él tomó Cronos. Porque aún, fíjense aquí, porque aún cuando fueran verdaderos, lo está aceptando que podrían haber sucedido, los actos de Cronos y lo que éste a su vez hubo de sufrir de su hijo, no deberían, en mi opinión, narrarse frívolamente, como es el caso, delante de sujetos desprovistos de razón. No voy a hacer que se la crean. Para terminar con Platón, otra cita, ¿verdad?, en la que se muestra muy claramente esta cuestión de la censura y el juicio que le hace a la poiesis, y por lo cual queda tan desprestigiada, obviamente, eso a favor pues, de la filosofía. Y dice Sócrates, nosotros somos fundadores de una ciudad, y en esta condición nos compete conocer los modelos conforme a los cuales deben los poetas componer sus historias. Imagínense nada más esa ciudad, ¿no?, en la que hasta la práctica más libre que nos queda a los humanos va a estar con reglas, ¿no?, y totalmente censurada. Hasta aquí Platón. Por lo que confiere a Aristóteles, todo el mundo sabe que nos legó una poética. El doctor Pascal David, que vino hace 3 años, nos dijo que la poética, dice, es la primera obra metafísica de la literatura. Y yo estoy de acuerdo, porque es una obra que, al igual que las gramáticas, que tienen su mérito de poner o querer poner orden a ciertos elementos de una disciplina, ¿sí?, dejar testimonio, Aristóteles la escribió de una manera metafísica, es decir, no mostrando el es del fenómeno poético, sino el deber ser. Si ustedes abren la poética, yo la abrí al azar y subrayé el tono. Quienes componen bien las historias no deben comenzarlas ni terminarlas al azar, sino que deben atenerse a los conceptos indicados. Además, en el animal hermoso y en toda cosa hermosa que consta de partes, no solo deben estar estas ordenadas, sino que debe también existir la medida correspondiente. Sí, o sea, es clarísimo. Él dice lo que sí está bien y lo que no está bien. Bueno, Platón y Aristóteles, ¿verdad?, son los primeros que nos dejan claro esta concepción metafísica de los fenómenos, pero que desgraciadamente sigue sucediendo hoy en día. La obra para mí más emblemática en este sentido es la de Jäger, una obra de un filólogo alemán que se llama, imagínense nada más, Paideia, los ideales de la cultura griega, y todo su contenido trata la literatura griega, ¿sí? Entonces es impresionante, ¿no? Entonces no se las recomiendo, por supuesto. Bueno, sí, léanla para que vean. Bueno, este es el primer elemento, esta posición metafísica ante los actos humanos, que me parece que
o de la que me parece que nos deberíamos mover un poquito para ver la literatura griega. Otro elemento, ¿sí? El segundo elemento, es el que concierne al lenguaje. Y es que, aunque Saussure lo indicó ya hace bastante tiempo, y aquí también ya se ha señalado, que el signo o las palabras están compuestas no solo de significado, a veces es lo único que se toma en cuenta, y me voy a explicar. Saussure indica en su curso de lingüística general, que muchos de ustedes deben conocer, llamamos signo a la combinación del concepto y la imagen acústica. Nosotros proponemos conservar la palabra signo para designar la totalidad, ¿sí? O sea, es la palabra, y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por significado y significante. ¿Sí? Esas son las dos partes que componen el signo. Sin embargo, el significante se nos olvida en las obras, en los textos literarios. Y me parece que es mucho más riquísimo, como pretendo mostrarlo más adelante. Y también continúo con Saussure porque dice algo muy importante. Dice, los significantes acústicos no disponen más que de la línea del tiempo. Sus elementos se presentan uno tras otros, forman una cadena, eso que más adelante llamarán la cadena de significantes en el psicoanálisis lacaniano. Esta cadena significante se pone en juego en la literatura a través de varias figuras literarias, la metáfora, la metonimia y la homofonía, para indicar algunas. La metonimia, ustedes, la mayoría lo sabrá, ¿verdad? Nada más les daré este ejemplo. Es cuando yo digo, la metáfora, casa, hogar. ¿Sí? Es una relación de comparación, semejanza. Y la metonimia es cuando digo casa, hogar, familia, calidez. ¿Sí? Es una línea de otra forma. Y la homofonía es cuando yo digo casa, y alguno de ustedes puede pensar si es una casa, ¿sí? Un lugar donde uno habita, o está hablando de la casa, la cacería, ¿sí? Que nos permite nuestra lengua castellana. Sí, ese es el fenómeno de la homofonía. Y esas son entonces las cadenas significantes. Y es de esta última de la que yo quiero echar mano para mi trabajo. Pero les quiero dar otro ejemplo, porque esta cuestión de la homofonía, o también le podemos decir resonancia, la trabaja muchísimo el psicoanálisis, porque se basa totalmente en el lenguaje y especialmente en esta parte del lenguaje, que es el significante, no el significado. Entonces nos narra Jan Alush algunas anécdotas sobre la práctica del psicoanalista Jacques Lacan, y les menciono una. Dice, el señor Rivet menciona, en ocasión de su primera entrevista preliminar, tal fobia suya de animales. Lacan destaca el asunto y de la manera siguiente. Es un hecho. Las bêtes que lleva su nombre no le hacen reír. Rivet, ¿no? Reír, bête, bestias. Tenía fobia a los animales. Eso es el significante, ¿sí? Por homofonía. También en el mismo psicoanálisis, ya les dije cómo en la lingüística le llama Saussure, significado y significante, y en el psicoanálisis también el mismo Jan Alush, que les acabo de mencionar, lo enuncia de otra manera. Él habla de un ternario en el lenguaje, dice traducción, transcripción y transliteración. Sí, muy sencillamente les diré lo que él entiende por esto. Traducción, dice, tiene que ver con el sentido, ¿sí? De una lengua a otra. Y transcripción tiene que ver con el sonido. ¿Sí? Si yo pongo otra vez la palabra casa, al escribir tendrá que ponerla acá, porque es lo que suena. ¿Sí? Casa o queso, tengo que ponerla acá. ¿Sí? Es la transcripción de lo que yo digo a cómo debo escribirlo en un código, ¿sí? Escrito, en un código de determinada lengua. Y la que me interesa es el tercer nivel de la lengua, como él llama, la transliteración. ¿Sí? Dice, la transliteración tiene que ver con pasar letra por letra de esas cosas que yo digo, de esas palabras que yo utilizo. Y dice, la homofonía
pone así en relación la letra con la letra y se palpa aquí en una escritura transcriptiva, que en una escritura transcriptiva implica la operación de la transliteración. La transliteración, dice Alush, es el nombre de esta operación en que lo que se escribe pasa de una manera de escribir a otra. Y el mismo ejemplo les decía de casa, casa. Sí, él da el ejemplo de poisson o pois, algo así. Y hay una cosa que añade mismo Alush a propósito de la transliteración, que es la que me interesa, porque es esta que trabaja con la homofonía de las palabras y que tiene que ver con el sueño. Dice, el trabajo de sueño se realiza con la puesta en imágenes y el sueño translitera, escribe en figuras elementos literales. ¿Por qué me gusta esta cita? Porque les puedo dar un ejemplo de la literatura griega que me gusta muchísimo y tiene que ver con la obra de Esquilo, la trilogía de Esquilo, que se llama La Orestiada, cuya primera obra se llama Agamenón y es donde, a lo mejor muchos de ustedes saben, Clitemnestra lo asesina, ¿sí?, a su esposo cuando llega de la guerra de Troya. La segunda obra se llama Las Coéforas. Bueno, pues en esta segunda obra, las coéforas son las sirvientas que llevan las libaciones a las tumbas de los muertos. Entonces van esas señoras y Electra, que es la hija de Clitemnestra, pregunta que por qué hacen eso. Y contesta una de las libadoras, una de las coéforas. Dice, porque Clitemnestra acaba de tener un sueño. Dice, sí, y se asustó muchísimo. Bueno, ¿y pues qué sueño es ese? Pues soñó que tenía yo les voy a decir ahorita en español, una serpiente amamantando. Y esa serpiente la mordía y le salía mucha sangre. Entonces, ella no sé qué relación hizo, que mandó a estas sirvientas a que pusieran la tumba de Agamenón, al cual ella había asesinado, flores y demás cosas. Pero esto, obviamente, se lee desde el punto de vista simbólico. ¿Sí? ¿Por qué una serpiente? Pues quién sabe, en cada cultura la serpiente tiene una simbología, porque siempre nos vamos por ahí con los sueños, ¿no? Hasta el mismo Freud dijo, esto no es tan sencillo, ¿no? Como generaliza el símbolo, ¿no? Entonces, la serpiente, y no explica, la serpiente es el símbolo, no sé, a lo mejor de la sabiduría, de la espiritualidad, de la sexualidad. Es que en cada cultura cambia, ¿sí? Y entonces uno trata de entender ese sueño a partir de esa simbología. Y pues a mí no me dice nada. Si uno se va al griego, el griego dice dracon. Me mordió, tenía amamantando un dracon. Un dracon, a veces hay unas traducciones pésimas que dicen dragón. Lo que pasa es que dragón, pues sí está muy exacta la transliteración, o más bien la transcripción, pero nos remite pues a esa figura de la época medieval, ¿verdad? Que echa fuego, no tiene nada que ver, eso no existía entre los griegos. El dracón griego era una serpiente, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos la palabra griega dracon, que significa serpiente, y vamos al diccionario, aquí hay muchos alumnos que saben griego, pueden estar viendo el diccionario, porque eso es lo que voy a hacer en lo que sigue de la presentación. Van a ver que hay una homofonía perfecta, y es dracon. Es un participio nominativo singular masculino. Un participio. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? El que está vivo. El que está vivo. ¿Cómo suena? Dracon. Dracon, como dragón. Ajá, dracon. El que está vivo. ¿Y eso qué significa? Pues no se nos olvide el contexto de toda la obra. Cuando Agamenón se va hacia Troya, dejó un bebé, ¿sí? El heredero del reino, que se llama Orestes. Clitemnestra, un poco después de que hubieran partido a la guerra de Troya, se consigue un amante y pues a la hija la trata pésimo y al bebé lo manda lejos, ¿sí? Entonces, en la primera obra, cuando ella decide matar a Agamenón, ella sabe que por ley, casi ley divina, debe alguien, si es que ese alguien existe, es decir, un hijo, alguien de la familia, debe ese alguien vengar el asesinato que ella cometió, ¿sí? Y entonces lo que le revela este sueño, pues es eso, que no se te olvide que hay alguien que está vivo por ahí.
Y efectivamente, esta obra se trata de que llega Orestes, ya grande, por supuesto. Sí, ya pasaron 20 años. No, 20 años no, 10, más de 10 años. Sí, entonces, esto es lo que les intento o intentaré más adelante mostrar, pero con otra obra, de lo que significa poder leer en la lengua original, no solamente el significado, sino el significante basado pues en la homofonía. Sí, me parece muy interesante y por lo menos a mí me parece que le da más sentido a la obra. ¿Sí? Bueno, les decía entonces, esto que les acabo de decir, la lectura metafísica y de solamente utilizar una parte del signo o del lenguaje, ¿sí?, para leer las obras, en este caso las griegas, como un defecto de esta lectura, solamente lo he querido señalar para mostrar, ¿verdad?, con un caso específico, que es la obra que se llama La Odisea, que seguramente todos conocerán, cómo podemos movernos de esta posición metafísica a través precisamente de la lectura de significantes por homofonía. ¿Sí? Entonces, pues les invito, ¿verdad?, que me acompañen ahorita con esta aventura de Odiseo, a tratar de ver la Odisea de otra manera, más allá de lo que nos han querido revelar, de lo que nos han querido transmitir. Porque seguramente ustedes, si yo les digo la Odisea, yo creo que la mayoría pensó pues en esta obra donde un pobre hombre, o más bien un maravilloso hombre, tuvo que luchar casi así con monstruos y sirenas, y pues pudo salir avante y llegar a su tierra, a Ítaca. Sí, es lo que comúnmente se dice. Y por eso la Odisea, la utilizamos, la palabra Odisea, ya en la vida cotidiana, para decir cualquier cosa en la cual tuvimos dificultad, ¿no? Hasta los alumnos que llegaron aquí al CIDEM, fue toda una odisea, porque no sabían dónde estaba. ¿Sí? Entonces, esta lectura, esta interpretación de la Odisea, que es la que ha permanecido, es la que ha permeado, a mí realmente me chocaba, me hacía que ni siquiera la quisiera leer. ¿Sí? Decían, Odiseo es un héroe maravilloso, de hecho, se contrastaba con la Ilíada. La Ilíada me da un héroe que se llama Aquiles, y la Odisea me da otro héroe que se llama Ulises, perdón, Odiseo, nunca Ulises, Odiseo. Y lo que me muestra la primera, el ideal ético, es el ideal guerrero. ¿Sí? Como les decía, una obra leccionadora, para que todos vayan a la guerra. Hasta imagínense, Aquiles decide morir joven, en batalla. Qué maravilla, ¿no?, que los jóvenes se lo crean. Pero la Odisea dice, cambia de modelo. Es un hombre que nos muestra otro tipo ya de cultura, una cultura basada en la racionalidad. Es decir, un hombre, Odiseo, que gracias a su astucia, a su inteligencia, consigue salvar todos estos peligros a los que se enfrenta. Sí, pero si se dan cuenta, es una lectura pues totalmente pues moral, ¿sí?, o educativa, leccionadora también. Y en ese sentido pues van los estudios acerca de la Odisea, ahorita se los comentaré. Pero lo curioso es que en la misma Odisea está, digamos, la clave como para decir, vamos a leerla de otra manera. Hay un canto en el que Odiseo cuenta por qué le pusieron como le pusieron, y dice que su abuelo Autólico era un ladrón, un ratero, ¿sí? Y un día llegó todo cansado, fastidiado, muy molesto, y llegó a Ítaca, donde había acabado de nacer Odiseo. Y Anticlea, su mamá, se lo da a Autólico, su papá, al padre, que es en este caso el abuelo de Odiseo, y le dice, toma, tú lo vas a nombrar. Y dice, y como Autólico, su abuelo, dice, venía muy irritado, dice, decido ponerle Odiseo. Y en griego dice, como venía odisámenos, el verbo es irritar, pues le pongo Odiseus. Sí, o sea, está ahí el ejemplo clarísimo de una lectura por resonancia homofónica. Sí, es decir, los griegos no les resultaba ajeno esta forma de escuchar el lenguaje, otro nivel pues de la lengua. De hecho, ellos le llaman los nombres parlantes a muchos de los nombres.
Otro ejemplo que siempre me gusta también mencionar a propósito de estos nombres parlantes y las homofonías o las resonancias homofónicas es el ejemplo de Medea. Medea es una mujer que mata a sus hijos y la interpretación tradicional dice, ay, claro, Medea viene de med, una supuesta raíz indoeuropea, porque no está comprobado, que vendría del verbo pensar. Como ella es una mujer súper inteligente, porque logra planear muy bien el asesinato de sus hijos para castigar a su esposo, pues por eso se llama Medea. Pues lo que propongo es que leamos la resonancia, la resonancia homofónica, porque Medea, que es en griego, Medilla, es una forma poética del pronombre indefinido, nadie. ¿Sí? Ella no es nadie. Y eso se lo dice Jasón, como no eres nadie, me voy a casar con la reina. Y por eso ella decide matar a sus hijos. ¿Sí? Pero como les insisto, me da más sentido esta lectura, ¿sí?, que la otra. Entonces, les vuelvo a lo de la Odisea. La Odisea, seguramente, como les digo, muchos de ustedes la conocen, pero la Odisea a mí me parece maravillosa por la estructura que tiene. Sí, esa es una problemática. Primero, se divide en 3 partes, así muy grandes. La primera le llaman la telemaquia, porque son 4 cantos donde se habla de Telémaco, el hijo de Odiseo. Sí, pero bueno, no me voy a meter en polémicas, no tenemos tiempo. La segunda parte le llaman las aventuras de Odiseo. Y yo digo, pues pobre Odiseo, esas aventuras no las quiere nadie, ¿no? Que es donde pasan todos estos encuentros que son los que nos vienen a la mente, ¿no? Estos encuentros con seres extraordinarios. Y la tercera parte es cuando él ya regresa a Ítaca, que le llaman la parte del reconocimiento, ¿sí?, o la reintegración a la sociedad. Bueno, yo solamente voy a enfocarme en la segunda parte, la llamada de las aventuras o las famosas pruebas, ¿sí?, que son impuestas a un héroe. Y obviamente no puedo tocar todas, nada más voy a empezar a señalar algunas para darles otra posibilidad de lectura basadas en esta resonancia. De estas aventuras también debo decir, es que les digo que hay que ser bien cuidadoso. Uno tiende a generalizar, a leer como si fuera la misma línea del tiempo la Odisea, y no, es una cosa maravillosa la Odisea, ¿no? Es un héroe que todo empieza cuando él está en una isla con Calipso. Eso es lo único que sabemos. Y luego continúa, su segunda parada es con los feacios. Y ahí es donde él empieza a narrar lo que le sucedió en el pasado. ¿Sí? Por primera vez, además, en primera persona. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces, bueno, cuando me voy a saltar un poquito lo de Cíclope, lo del Calipso, y llego cuando Odiseo está con los feacios y empieza a narrarnos estas aventuras. ¿Sí? Cuando le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Sí? Después de Troya, cuéntanos todo lo que te sucedió. Y él empieza a contar. Esto que va a contar, ¿no?, que son varios cantos y que son varios pasajes con diferentes seres, como les digo, extraordinarios, sobrenaturales, llaman algunos, tampoco son todos iguales. Pertenecen a 2 momentos diferentes y me parece muy importante recalcarlo. Creemos que los 10 años que anduvo perdido, ¿verdad?, porque yo creo que todo el mundo sabe que anduvo 10 años perdido, pues le pasó lo mismo, o que iba de una isla a otra luchando con estos seres, y no es así. Eso me parece que es lo más importante que yo les quiero decir. Él pasa 3 años errante por la famosa venganza de Poseidón pedida por el Cíclope. Y los otros 7 años las pasa con Calipso por la venganza de Zeus. Entonces, primero, hagamos esta distinción. Entonces, me voy a enfocar en la primera, porque son 2 cosas las que le pasan a este hombre. Nos cuenta Odiseo, frente a los feacios, que llega, me fue aquí, que sale de Troya, y déjenme ver porque se me fue aquí. Así.
creo que no lo voy a poder encontrar, se me fue. Dice, sale de Troya y él venía todavía con la inercia de la guerra, llega con los sicones, unos señores llamados sicones y los lotófagos, ¿sí? Estos que le dan la planta de loto, la del olvido. Y dice, nosotros llegamos arrasando la ciudad, matando mujeres y niños, esclavizando a los hombres, nos repartimos todo lo que había ahí y matamos a las ovejas. Pero lo dice con un orgullo, ¿sí? Entonces, ese es su primer encuentro después de 10 años en Troya. Su segundo encuentro con el cíclope. Yo creo que también todo mundo, es una historia muy atractiva la del cíclope, ese gigante, ¿verdad?, de un solo ojo, que se come a los compañeros de Odiseo. Bueno, lo que yo quiero resaltar del cíclope son dos cosas. La primera, la que tiene que ver con una escena chusca que pasa ahí, ante el cíclope, que seguramente ustedes también reconocerán. Y es que, debo ponerlos rápidamente en contexto, llega Odiseo con los compañeros y ven esta isla y ven esa gruta y deciden, a pesar de que ven que es una entrada gigantesca, deciden meterse y ven un ganado también gigantesco y unos quesos gigantescos y parece que no sospechan nada. Es más, deciden quedarse y se ponen a comerse todo, ¿sí? Entonces, bueno, llega el cíclope y los encierra y se enoja muchísimo y empieza a comérselos a los compañeros de Odiseo, ¿sí? Terriblemente. Y entonces, pues Odiseo dice, tenemos que hacer algo, nos va a comer a todos. De hecho, el cíclope le dice, mañana me los como a ustedes, ¿no? Ahorita ya estoy muy lleno. Entonces, Odiseo dice, tenemos que hacer algo. Y lo que hacen es, un palo, ¿verdad?, de madera, le sacan punta y lo dejan ciego. Primero lo emborrachan, porque llevaban vino. Ya que está borracho, lo dejan ciego. Entonces, se levanta el cíclope y empieza a gritar. Y llegan los demás cíclopes. Y empieza la escena donde, previamente le había preguntado su nombre. El cíclope le preguntó el nombre a Odiseo, y Odiseo dice, me llamo nadie, o ninguno, mejor, udeis en griego, udeis, no uno, ¿sí? Ninguno, o nadie, como ustedes prefieren. Y entonces, cuando pasa eso de que lo dejan ciego, y grita a todos sus compañeros cíclopes, y vienen, le gritan desde afuera de la cueva porque está cerrada. ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Dicen, ay, ayúdenme, me cegó nadie. Entonces, ¿cómo que te cegó nadie? Dicen, no, pobre, no, ya está loco, tiene la enfermedad de Zeus. Y pues se ríen todos. Y nos reímos cuando vemos ese pasaje en la Odisea. Sí, entonces, ¿cómo se ha leído esto? Se ha leído como otro signo más de la astucia de Odiseo. Sí, o sea, qué inteligente, ¿no? O sea, se burló. Pero lo que yo les quiero decir es que díganme ustedes en qué lengua nadie es un nombre, ¿no? Él se pudo haber puesto Juanito, Pepito, el que quieran, pero nadie, eso no existe. Sí, entonces, ¿qué revela esta? Para mí revela algo que le está sucediendo al héroe en su salida a Troya, que es una pérdida de identidad. Porque si algo ha mostrado también el psicoanálisis, ¿verdad?, y les leo una cita, es que el núcleo de la identidad no reside ni en la imagen del cuerpo, ni en el real de la carne, sino en el nombre propio. ¿Sí? Sí, y esto el psicoanálisis lo hace siguiendo a Jacobson, un lingüista, ¿sí?, que indica exactamente lo mismo, que la identidad no reposa en la imagen corporal, lo que llama el psicoanálisis el imaginario, ni en el sustrato real, eso que se podría llamar la carne, sino en el nombre propio. ¿Sí? Entonces, que él diga que es nadie, me parece que va en este sentido. Y lo podemos comprobar de una manera, y es que, ya que le pasa eso, le vienen todas las aventuras, todo su extravío, hasta que ya llega con los feacios, a quien les está revelando todo, y los feacios le preguntan 3 veces, dinos tu nombre, y nunca responde. Hasta que en las fiestas que está Odiseo, de las que está siendo agasajado, empiezan a relatar historias de Troya, donde sale su nombre precisamente, y cuentan la historia de él cuando se peleó con Aquiles, y cuentan la historia de él con el caballo de Troya, y Odiseo empieza a llorar. Y cuando Alcino, el rey, le dice, ya dinos tu nombre, dice, está bien, es con lo primero que voy a empezar, me llamo Odiseo.
¿sí? Entonces, como una recuperación de su nombre. ¿Sí? Por eso les digo que aquí me parece que va en ese sentido. Algo le está pasando a Odiseo. Está empezando a perder, precisamente. Y lo otro que les tengo que señalar de este pasaje, pues es el nombre del cíclope, que en griego se dice kíklopos. Y kíklopos, kíklos significa círculo. Sí, vamos a ver en los siguientes significantes cómo se repite esta idea del círculo y de la repetición. Después del cíclope, se escapa Odiseo y los compañeros y se van en la lancha, y Odiseo le dice al cíclope, todavía en este empoderamiento de haber ganado la guerra, ¿no? Dile a todos que te cegué, y el verbo es alao. Y el cíclope se enoja mucho. Dice, bueno, pues yo le pido a mi padre Poseidón que exijo venganza, y por lo tanto que te mande errante, y el verbo es alaomai. ¿Sí? O sea, suenan igualitos, más que uno está en voz activa y otro está en voz media. ¿Sí? Entonces vean cómo se le responde en la misma lengua, ¿no? Alao, yo te cegué, y el otro le dice, pues yo alaomai, yo te mando a andar errante. Sí, esa es la venganza. Que ande extraviado, que ande vagando de un lado a otro. Eso es lo que le va a pasar los 3 primeros años. Y hay otra cosa muy importante, aunque la diré más adelante, y es que como parte de la venganza, el cíclope dice, exijo que no llegues a Ítaca, pero si llegas, o sea, se da cuenta que Poseidón, su padre, no es tan poderoso como Zeus, no tiene la última palabra, por lo tanto le dice, pero si llegas, exijo que llegues solo, ¿sí? Sin ninguno de tus compañeros. Entonces, bueno, hasta ahí, o más bien ahí empieza la venganza de Odiseo, donde se empieza a extraviar. Y luego empieza a llegar a varias islas. Obvio que no las puedo contar todas, nada más les señalo la de Circe, esta bruja cuyo pasaje llama mucho la atención, porque es la diosa, la maga, que convierte a los hombres en animales. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que llegan a esa isla y, como siempre, Odiseo manda una avanzada, ¿verdad? Pues él es el jefe, él es el capitán, y manda un grupo de gente, y ese grupo de hombres llegan al palacio de Circe y ven hombres convertidos en cerdos, en lobos y en leones, totalmente mansitos, ¿no? Entonces ella les ofrece alimentos, los toman y también son convertidos en cerdos, pero se salva uno. Y ese uno regresa corriendo con Odiseo y le dice pues lo que pasó. Y Odiseo dice, no, yo voy a ir a rescatarlos. ¿Sí? Entonces, cuando va a rescatarlos, está subiendo por ahí por la montaña y viene el dios Hermes y le dice, no puedes ir ahí así como vas. ¿Sí? Así como estás, no. Yo te voy a dar algo mágico, un brebaje mágico, la famosa moli. Que bueno, hay una cantidad de estudios para ver qué es esa hierba. ¿Sí? Que tiene una lechita, que es de color negra, ¿no? ¿Qué ocasiona? Bueno, pues quién sabe, pero sí lo ayuda. Pero molis, si ustedes ven al diccionario, tiene una homofonía, que es molis. Es un adverbio que significa con fatiga, con trabajo, con pena. Sí, a mí me parece que estos significantes están, por lo menos a mí me van sugiriendo algo del estado en el que se encuentra Odiseo. ¿Y por qué se encuentra en ese estado? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay toda una tradición actual que trabaja estas obras, no solamente estas obras, pero específicamente empezaron con la Ilíada, un grupo de Estados Unidos, y le llamó a un libro, no recuerdo el nombre del autor, pero se llama Aquiles en Vietnam. Se dio cuenta cuando llega un grupo de excombatientes de Vietnam, pues que están todos traumatizados y que tienen una necesidad de reunirse y de contar y contar una y otra vez lo que les pasa. ¿Sí? Están en un círculo repitiendo y repitiendo, es una especie de catarsis. Lo que les quiero decir con esto, con este paréntesis, es que cuando les pregunto qué le está pasando a Odiseo, tiene que ver con eso, tiene que ver con la guerra, o sea, no saquemos de contexto. ¿Sí? Viene de la guerra, viene de estar 10 años fuera de su país, ¿sí? De no ver a su esposa, a su hijo, a su familia, ¿sí? Y pues como se dan cuenta, de asesinar niños, mujeres y todo, ¿sí?
Entonces, bueno, eso, el moli por un lado, les digo cómo lo interpretan, ¿no? Como una hierba mágica, y el nombre mismo de Circe, Kirke, Kirkos, significa circo, un circo, y significa halcón, porque halcón da vueltas, vuela en círculos. ¿Sí? Entonces, otra vez esta repetición en esta homofonía. Bueno, me tengo que saltar unos pasajes súper interesantes como el Hades, pero cada uno de ellos da un trabajo, una ponencia, ¿no? Entonces, pues no podemos. Me salto a lo de las sirenas también, o hacia las sirenas, perdón, que es yo creo que el pasaje más famoso, ¿verdad? Y que mis alumnos se molestan cuando lo leemos porque se reduce a unos cuantos versos. Vayan ustedes a la Odisea y uno no puede creerlo, ¿no? Entonces es impresionante cómo se le ha sacado jugo. Y se interpreta de muchísimas maneras. ¿Sí? Para empezar, hay autores que manejan en general todas las mujeres a las que se enfrenta Odiseo, todas son las tentaciones. ¿Sí? Tentaciones femeninas. ¿Sí? Vean el pensamiento metafísico, femenino y masculino. Y si no, son personajes que ponen en duda la virilidad de Odiseo. ¿Sí? O sea, siguen en la misma estructura de pensamiento. Entonces las sirenas, pues así se interpretan también. ¿Sí? Son esa tentación en la que Odiseo podría caer. Y efectivamente son muy tentadoras, tanto que lo tienen que amarrar, ¿sí? Para que él pueda escuchar. Para que él pueda escuchar el famoso canto de las sirenas. Aquí lo que les quiero decir pues es el nombre de Seirenas. Seirenas. ¿Qué significa? Pues nada, es un nombre, Seirenas. Pero hay una palabra, una homofonía, si no exacta, tiene totalmente la raíz, seire, que significa cadena, precisamente. Y el verbo seireo, amarrar. ¿Sí? Que es lo que él exige que le hagan ahí. ¿Sí? Después de eso se va a encontrar las Caribdis, que lo que me gusta, Caribdis y Escila, dos monstruos del agua, ¿sí? Que uno tiene muchas cabezas. Nada más les digo el de las Escilas, Escila, que también es un monstruo que él debe, digamos, pasar sano y salvo de largo, ¿sí? No enfrentarse a él. Escila provendría, o por lo menos suena como el verbo esquilo, que significa atormentar. ¿Sí? Por eso le dicen las perras a ellas, ¿sí? Porque atormentan, ¿sí? Las Escilas. Y lo que me parece interesante de la Escila, es lo que se dice en el pasaje. Y dicen, ella le hablaba con su voz, y lo repiten, eso de foné. Hay muchas maneras de decir voz en griego y la utilizan mucho a lo largo de toda la Odisea, pero específicamente aquí, la Escila, la que lo atormenta, le dice foné. Y foné, ahí sí es una homofonía exacta. Foné significa voz, donde viene fonética, y foné significa matanza. ¿Sí? También. Entonces yo pienso que cuando le hablan con su voz, están evocando esta cuestión, esta matanza. Después de que pasa por estas pruebas, ¿verdad? De la Escila, Caribdis, las sirenas, demás, Circe ya le había advertido todo el camino que iba a llevar a cabo. Dice, después de que pases por ellas, vas a pasar por una isla, que es la isla de Helios, el dios Sol. ¿Sí? Y ahí van a estar sus bueyes y sus ganados. No los toques. Si los tocas, vas a llegar a Ítaca a salvo. Pero si no, va a ser terrible para ti. Así que no los toques. Y pues bueno, parece que le dicen que los toque. Pasa por ahí, se detienen en la isla, pero ellos llevaban mucha comida porque Circe se las había dado. Se bajan y se la pasan ahí mucho tiempo y comen. Sí, no, pues parece que no sé por qué no se van. Y se les acaba la comida, tienen mucha hambre. Y casualmente Odiseo decide caminar por ahí por la isla, ¿sí? Cuando ya se les había acabado el alimento, cuando ellos ya estaban hartos, pero él les decía, no, pero no se van a comer los ganados, porque nos advirtieron que sería terrible. Chistosamente se queda dormido Odiseo.
En los momentos más importantes se queda dormido, y ahí se quedó dormido. Cuando se despierta, huele el olor a la carne quemada. Dice, ya, estos las mataron. Y efectivamente. ¿Y qué sucede ahí? Lo que observa es que las vacas, dice, empiezan a dar voces. Dice, ese es un prodigio. Sí, un prodigio, ver vacas que empiezan a dar voces. Otra vez esta palabra de foné. ¿Sí? Pero lo que les quiero decir es que bus, que se dice buey o vaca, también significa grito de guerra. ¿Sí? Boao, gritar, grito de guerra, clamor de guerra. Y lo más importante, ¿sí?, es que aquí, en esta parte, empieza la venganza de Zeus, porque al comerse los ganados y vacas de Zeus, perdón, de Helios, Helios exige venganza a Zeus, que es más poderoso que Poseidón. ¿Sí? Entonces, la venganza es que mata a todos los compañeros. ¿Sí? Se embarcan y hace que naufraguen y todos se mueren excepto Odiseo. Antes de pasar con Calipso, lo que les quiero decir es que en este pasaje, estas vacas, les acabo de decir que se dicen bus, boao, dan esta evocación, ¿no?, al grito de guerra, de lo que él viene. Pero estos ganados se dice con la palabra ois, oios, y en el texto, como está, los de griego saben, oión, genitivo plural, de los ganados, de Helios. Tiene una homofonía también perfecta, que es oios, significa solo, aislado. Y efectivamente, eso está apuntando a lo que sigue. La venganza de Zeus consiste en que se va a quedar solo, se mueren todos los compañeros. Y él, agarrado apenas de un madero, llega a la isla de Calipso, donde va a permanecer aislado 7 años. Efectivamente, 7 años. ¿Sí? Y ahí me parece que es lo más fuerte. Lo primero es un extravío que considero, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que estudia Ruth Padel. Ella hace la historia de la locura en Grecia bajo un título muy interesante tomado de Eurípides, de Esquilo, perdón, que se llama A quien los dioses quieren destruir, cuya frase termina, le mandan la locura. Sí, la locura en Grecia era una locura divina. Y ella dice, el extravío, o sea, lo que le pasa a Odiseo, la errancia, es una imagen o una forma de locura. ¿Sí? Entonces, ustedes estarán viendo hacia dónde estoy apuntando. Son estos 3 años, ¿sí?, en los que él está totalmente enloquecido. Y aquí les leo nada más 2 citas. A ver si las encuentro. Bueno, que tienen que ver con esta cuestión, digamos, de locura, ¿no? De qué son estos personajes, ¿los vio o no los vio? ¿Existieron o no existieron? ¿Estaba extraviado emocionalmente nada más? ¿Qué sucedió? Bueno, hay nada más 2 ejemplos. Dicen Calipso, con la que está 7 años. Dice, Calipso es una diosa, es una ninfa, pero nunca la ha visto ni Dios ni hombre. Y luego dice de el cíclope. Dice, cuando llegamos con los cíclopes y vieron al cíclope de lejos, dice, no se parecía a ningún hombre, no era ningún hombre. Era como una montaña cubierta de bosque con árboles en la punta. Sí, me parece que hay que escuchar lo que eso pueda decir. Sí, no era nadie, no era un hombre, era una montaña con una selva ahí, el cíclope. Entonces, algo le pasó esos 3 años, estaba extraviado. Pero lo que le va a pasar a continuación, me parece que es la continuación, ¿verdad?, de este estado para que él pueda salir de ahí y pueda regresar a Ítaca, que es un aislamiento de 7 años, sí, una soledad impresionante. En este canto 5, donde está con Calipso, vemos a Odiseo en la orilla del mar, llorando y llorando. Sí, llorando porque él ya, bueno, no sabemos por qué, por ese estado nostálgico, sí, por esa añoranza, porque está ahí atrapado. Y efectivamente, Calipso significa la que te tiene atrapado, la que te oculta.
¿sí? No Calipso, la más bella, como quieren algunos forzar la palabra. Sí, no, Calipso significa la que te oculta, ¿sí? Entonces, una vez una alumna en una clase de la Odisea, donde yo estaba diciendo precisamente que Calipso significaba eso, la que te oculta, hizo un dibujo muy, muy bonito, donde estaba la gruta, porque ellos vivían en una gruta ahí en la isla, y la gruta tiene los brazos, o sea, ella era Calipso, ¿sí? Entonces me pareció precioso. Entonces ella es la que supuestamente lo tiene retenido 7 años, y le plantea una pregunta, dice: a ver, yo te propongo, si tú te quedas aquí, yo te hago inmortal. Si no, pues ni modo, te irás a tu casa y te vas a morir viejito como todos los demás. ¿Sí? Entonces parece que es una pregunta que se le está repitiendo hasta que decide, pues lo que decide, irse. ¿Sí? Bueno, lo que decide él es un decir. Para los griegos lo deciden los dioses, pero pues quitemos esa figura de los dioses, que eso sería otro tema. ¿Quién es el que decidió? ¿Sí? Porque todo empieza así. La Odisea empieza con la asamblea de los dioses, donde Atenea le dice a su papá: aprovechemos que no está Poseidón para ya sacar a este pobre Odiseo de ese aislamiento. Entonces así empieza la Odisea, y deciden que ya es tiempo de que regrese. Y eso es lo que le van a anunciar a Calipso, porque Calipso no se va a dejar tan fácilmente, porque lo adora. Sí, de hecho, a la despedida se acuesta, y hay toda una escena ahí erótica. ¿Sí? Entonces, pero pues es una orden, ¿no? de los de arriba. Ni modo. Bueno, ya para ir... Claro, ajá, Nausicaa, le llaman la última tentación de Odiseo, a Nausicaa, la hija de Alcino. Sí. Pues no sé si sería muy guapo, pues ya estaba grande, ya habían pasado 20 años. Pero bueno, para ir cerrando, nada más les cuento el estado de Odiseo estos 7 años. Y dice: Odiseo permanece sentado a la orilla del mar, llora, porque los héroes griegos lloran muchísimo. Sentado a la orilla del mar, llora, desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y pesares. Se consumía añorando el regreso, pues ya no le agradaba la ninfa. El regreso, nostos, que no se nos olvide, que de eso se trata esta obra. En cuanto a género literario, estamos en los comienzos de la poiesis griega, que empieza, como muchas culturas, con una épica, una obra de héroes, ¿sí? Y hay una especie de subgénero, que son los famosos nostois, los relatos de los viajes de regreso de todos estos héroes que fueron a la guerra. Y este nostos, como lo trabaja muy bellamente Adriana Yáñez, es lo que da origen a la palabra nostalgia, a esta sensación, ¿verdad?, de que quieres algo del pasado todavía, no puedes dejarlo atrás. Y en ese sentido, les leo lo que dice Adriana Yáñez en su artículo. El tema es el del viaje, ¿sí? El viaje mítico, iniciático. Alejarse para volver a encontrar lo más íntimo, lo más propio, lo más originario. Búsqueda de lo permanente, de la totalidad y de lo absoluto. Y esta búsqueda, indica Adriana Yáñez, dice, ocurre a través de 3 ideas esenciales, muy heideggerianas, por supuesto: el mundo, la finitud y la soledad. ¿Sí? Eso que está viviendo Odiseo. Y esta soledad, ¿verdad?, condición como parte de la venganza que el Cíclope le pide a su padre Poseidón, es decir, que llegue solo, y que además Zeus reafirma, porque le mata a todos sus compañeros. Fíjense la interpretación, una de las interpretaciones de este autor se llama Woolf, y dice que se mueran todos los compañeros de Odiseo a lo largo de la Odisea tiene un solo fin, y es mostrar que murieron por estúpidos, para contraponer la inteligencia de Odiseo. Esa es la interpretación. ¿Sí? Me parece bastante ridícula. Y me parece que va más en este sentido de la soledad, como un estado ontológico. Y quiero terminar con las citas de Octavio Paz, que ya se han evocado aquí,
pero aquí a partir del ensayo, ¿verdad? El laberinto de la soledad, que me encantó. Dice, todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos. Y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es nostalgia, ¿ven? Nostos, y búsqueda de comunión. Estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y rehacer los lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida. La soledad se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos espera al final del laberinto de la soledad. ¿Sí? Me parece, ¿verdad?, que lo que he querido mostrar aquí es que esta interpretación de la Odisea a partir, ¿verdad?, del juego del significante le da más sentido a la literatura, a esta obra en específico, porque entonces me muestra no a un hombre con un modelo a seguir, ¿no? Tengo que ser como él, sino a un hombre que puede estar viviendo lo mismo que estoy viviendo yo y por lo tanto me toca. Bueno, muchas gracias.